y le doy la más cordial de las bienvenidas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido un muy buen fin de semana, chicos. Espero que todo les haya ido muy bien. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Entonces, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, ¿no? Estamos por iniciar la tercera sesión de clase. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y bueno, pues esperemos de que les resulte también bastante atractiva e interesante la explicación que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, en las clases anteriores habíamos hablado acerca primero del sistema solar. Habíamos dicho que el sistema solar está compuesto por una estrella llamada Sol, que alrededor del sistema encontramos 8 planetas, ¿no? Decenas de satélites, asteroides, cometas, etcétera, ¿no? Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Eileen, muy buenas tardes. Entonces, habíamos hablado acerca del sistema, ¿no? De cuáles eran las hipótesis acerca de su probable origen. Luego, la segunda sesión hablamos de la Tierra, dijimos que la Tierra pues ocupaba el tercer lugar por su ubicación al Sol, que por su tamaño se encontraba en el quinto lugar, dijimos que era el único planeta habitado y además habitable, ¿no? Y que tenía condiciones propias, únicas y particulares, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que habíamos estado comentando, ¿verdad? Habíamos estado comentando respecto de este tema. A ver, un minuto. Bueno, entonces chicos, vamos a continuar. Estaba explicándoles que durante la clase anterior, ¿no? Habíamos estado hablando acerca de la Tierra y de sus características, ¿no? Cuáles eran las particularidades que tenía la Tierra como único planeta habitado y habitable. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es geodesia. ¿Ya? Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos. Entonces, te decía de que vamos a hablar acerca de la geodesia, ¿no? La geodesia. Entonces, ¿qué es la geodesia? Sería la pregunta, ¿no? Ahí está. Es la ciencia que estudia de forma matemática la forma y las dimensiones terrestres. Ciencia que estudia de forma matemática la forma y las dimensiones terrestres. ¿Ya? Eso es lo que dice. Muy bien. Ahora, cuando decimos de forma matemática, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Dice, estudia de forma matemática la forma. Nosotros hablábamos la semana anterior de que la Tierra no es una esfera perfecta, ¿no? A pesar de que las fotografías que nosotros observamos, ¿no? A pesar de que las fotografías que nosotros observamos nos dan la idea, la impresión, la sensación de que son los planetas esferas regulares, simétricas, lo cierto es que en realidad no lo son tanto. Habíamos incluso señalado pues de que de todos los planetas del sistema, la Tierra era el planeta menos deforme. ¿Y cómo habíamos llegado a esa conclusión que presentaba deformidad? Justamente a través de la geodesia. ¿Qué nos dice la geodesia? La geodesia nos dice que la Tierra, ¿no? Que la Tierra tiene un radio ecuatorial equivalente a 6.378 kilómetros y un radio polar de 6.356 kilómetros. Entonces dijimos que esa era la demostración matemática de que la Tierra pues no es una esfera perfecta, porque si lo fuera, entonces evidentemente, ¿no? Si lo fuera, la longitud de los radios tendría que ser igual, ¿no? Tendría que ser igual. Entonces eso no pasa, pues, ¿no? Eso no pasa. Ahora, a ver si te acuerdas, dijimos, ¿a cuánto equivale el achatamiento polar terrestre? A ver quién se acuerda. ¿A cuánto equivale el achatamiento polar terrestre? ¿Quién se acuerda? Lo habíamos comentado en la clase anterior. Muy bien, ahí está, ¿no es cierto? Ahí nos están diciendo por el chat, por ejemplo, de que efectivamente el achatamiento polar terrestre, ¿no? Es igual a 22 kilómetros. Así es, 22 kilómetros. Muy bien. Entonces, esa es la demostración matemática de que efectivamente pues la Tierra no es una esfera perfecta, ¿no? Si lo fuera, la longitud de los radios sería igual. Entonces, la geodesia estudia la forma matemática, ¿no? La forma y dimensiones terrestres, ¿no? De forma matemática, la forma y dimensiones terrestres. Para eso nos sirve, ¿no? Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahora, esto incluye la determinación del campo gravitatorio externo de la Tierra, la superficie del fondo oceánico y la orientación y posición de la Tierra en el espacio, ¿ya? Entonces, si te preguntas, pues, ¿para qué sirve la geodesia? ¿Qué es lo que obtenemos de ella? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué es tan importante? Entonces ya sabes, ¿no? Estudia de forma matemática la forma y dimensiones terrestres. Entonces, gracias a la geodesia, nosotros sabemos, por ejemplo, cuál es su densidad, cuál es su diámetro ecuatorial, cuál es su radio polar, etcétera. Toda esta información, todas esas características matemáticas que habíamos dado de la Tierra en la clase anterior, se las debemos a la geodesia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la geodesia? ¿Para qué se estudia? ¿Por el solo hecho de saber, de querer saber, de conocer? No. Evidentemente tiene otras motivaciones, tiene otras razones, ¿no? Entonces, dice, uno de sus principales objetivos es la determinación de la posición de los puntos sobre la superficie terrestre a través de coordenadas, latitud, longitud y altura. Entonces,
Entre los objetivos más importantes de la geodesia está poder determinar con exactitud, con precisión, cuáles son los diferentes puntos que existen en la superficie terrestre. Y para eso utiliza coordenadas, latitud, longitud y altura. Antes, chicos, era bastante complicado poder saber con exactitud y precisión cuál era pues la ubicación de una persona, de un objeto o incluso de un lugar. Era muy complicado. Había que hacer una serie de complicados cálculos matemáticos. Hoy, por supuesto, ya no es así, ¿no? Por ejemplo, basta que tú enciendas tu smartphone, una vez que tú enciendes tu teléfono, y si este teléfono está conectado a la red, está conectado a la internet, automáticamente ya tu teléfono le está diciendo al mundo dónde es que te encuentras en ese momento. Estamos a un clic de distancia de saber cuál es nuestra ubicación. Entonces tú quizás ni cuenta te das, pero tú a medida que vas usando tu teléfono, estás dando información también. ¿Por qué? Porque todos los teléfonos ahora tienen GPS. GPS son las siglas en inglés de Sistema de Posicionamiento Global. Entonces, así tú no quieras, tu teléfono está suministrando información. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, les ha ocurrido, que le ha llegado, por ejemplo, por correo, lo que se llama el timeline. Algo así como es línea de tiempo. Es la línea de tiempo. ¿Verdad? Es la línea de tiempo. Muchos de nosotros, por ejemplo, tenemos una memoria de corto plazo tan reducida que si te preguntan qué es lo que hemos almorzado hace 3 días, probablemente nos cueste recordar, ¿no? Menos aún, pues, si nos preguntan dónde hemos estado, si es que salimos, por ejemplo, con bastante frecuencia, ¿no? Sin embargo, cuando tú entras al timeline de Google, ahí te dice dónde has estado todos los días, ¿no? Cuál es el lugar a donde has ido, qué tiempo has permanecido, cuál es el medio que has utilizado, etcétera, ¿no? Incluso te llega información de los establecimientos a los cuales has visitado. A Raúl dice que sí, pues efectivamente le ha salido eso, ¿no? Entonces, fíjate, tú no has hecho nada, tú no has registrado nada, tú no has ingresado nada, solamente has viajado de un lugar a otro con tu teléfono y eso ha sido todo. Ya el teléfono, desde el momento que se conecta a la red, ya está mandando, ya está dando la información. Entonces, ahora la materialización de estos puntos constituyen lo que se llaman las redes geodésicas, las cuales están compuestas por vértices geodésicos que permiten, ¿no?, establecer mediante coordenadas la ubicación geográfica, pues, de un territorio. Y como se puede ver en el gráfico, como se puede ver en la diapositiva, ¿cómo es que se logra esto, no? Se logra, por ejemplo, a través del uso de los satélites. Ustedes deben saber de que hay cientos de satélites que están orbitando en zonas medias y altas de la atmósfera terrestre. Y están ahí lanzando toda esta información. Y hay antenas que están en la superficie, que están captando, están recepcionando toda esa información. Así que ahora, ¿no? Si uno dijera o uno quisiera, oye, ¿cómo puede saber Google tanto de mí? ¿Qué es lo que hago? ¿A dónde voy? Y lógicamente, si tú vas con alguien, entonces es fácil poder cruzar, ¿no es cierto?, esa información. Entonces hay gente que dice, pero yo no le he autorizado a Google, yo no he utilizado a las redes sociales, por ejemplo, que estén viendo dónde me encuentro, que me estén monitoreando. Lo que pasa es que en la parte inferior, esa letra más pequeña, cuando tú, por ejemplo, creas una cuenta en una red social,
o un aplicativo, tú estás dándole la autorización para justamente recoger toda esa información, ¿no? Por supuesto, muchos de nosotros no somos conscientes de eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se publica, con lo que se hace, con lo que se dice en las redes, ¿no? A veces uno sube algo y después se arrepiente y lo borra. Y ya no queda huella. No, mentira. En algún lugar ya eso está almacenado, ya está guardado. Así que tengan muchísimo cuidado, chicos, ¿no? Ya ahora no interesa el género, antes se decía, no, pues la chica, no, igual seas hombre, seas mujer, ¿no? Si tú puedes de repente de broma, de juego, subir cierto contenido y después lo borras y dices, no, no pasó nada, tú no sabes qué consecuencias insospechadas podría tener a futuro. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, chicos, con lo que se publica, con lo que se comparte, incluso a lo que le das like o a que, por ejemplo, no le das retuitear si estás usando el Twitter, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces ahora toda la información llega en grandes cantidades, ¿no? Entonces a veces te llega, por ejemplo, ayer fui a Totus, por ejemplo, hoy día me llegó, me dicen, señor Hidalgo, le agradecemos su preferencia, gracias por haber visitado la tienda del Totus en Marzano. A continuación queremos hacerle un par de preguntas respecto de una encuesta. Entonces tú me dices, oye, no puede ser, o sea, yo fui, pasé, compré algo rápidamente, una cosa de última hora, pero ya todo sabe que estuviste ahí, qué es lo que compraste, cuánto tiempo te demoraste, etcétera. Entonces, mira, nada de esa información sería posible si no existiera ahora lo que se llaman las redes geodésicas, ¿no? Entonces ahora es muy sencillo, ¿no? Rastrear, por ejemplo, la ubicación de las gentes, de las personas, de los objetos, cuando uno está de viaje, etcétera. Ahora, ¿alguien alguna vez ha utilizado, por ejemplo, algún aplicativo para desplazarse? ¿Alguien conoce, ha usado algún aplicativo que le dice a dónde quiere ir, cuál es la distancia, si va en bicicleta, en moto, a pie, si va en auto, de cuánto tiempo se va a demorar y cuál es la ruta más adecuada? ¿Alguien ha usado? A Google. ver. Ya, Google Maps, muy bien, Esmeralda, claro, eso es lo que hace, muy bien. Eduardo también, Google Maps, dice, ya. Carol también. Ya, ¿algún otro programa que conozcan? Waze, ¿Algún otro aplicativo? Waze. El Waze, claro, Esmeralda, muy bien, Catherine. El Waze, efectivamente, ¿no? El Waze también es un programa, es un aplicativo que te permite orientarte, guiarte y te dice por dónde tienes que ir, ¿no? Cuáles son las rutas, cuál es el tiempo aproximado. Te da toda la información. Ahora, todo eso también se almacena, se guarda, ¿no? Entonces, Waze sabe a dónde has ido, en qué momento, etcétera. Toda esa información se guarda. Entonces, Profesor, es increíble. Sí, dime. Sí, profesor, Catherine. tal vez no sirve como aplicativo para poder, así como el Waze o el Google Maps, pero hay una aplicación de Google que es Google Earth, en la cual puedes buscar cualquier lugar que tú necesites o desees. Exacto, exacto. Muy bien. Justamente eso es lo que iba a mencionar. Ahora, como parte del sistema de redes geodésicas, efectivamente, Catherine nos recuerda de que existe un programa que se llama Google Earth, donde tú puedes buscar, por ejemplo, cualquier lugar de la superficie, ¿no? Y te va a dar qué cosa, los grados, minutos y segundos, la distancia, te va a dar absolutamente toda la información de ese lugar, absolutamente toda la información de ese lugar. Entonces, ahora se puede saber en tiempo real, ¿no? Muchísimas cosas que antes eran, pues, difíciles, ¿no? De entender.
Por ejemplo, cuando antes tú viajabas en avión, tú sabes que en el avión es un poco complicado a veces usar el teléfono, a veces estás fuera de la red, pero ¿cómo saber en qué parte del vuelo estás, cuántas horas falta, etcétera? Hay un aplicativo también que permite buscar, ¿no? Tú das el número de vuelo, ingresas el número de vuelo y te sale ahí un avioncito moviéndose en el espacio, ¿no? Y te dice a qué velocidad está volando, la altitud, si hay buen clima, si hay turbulencia, la hora de llegada estimada. O sea, ya no hay cosa que no puedas tú acceder como información. Es una cosa impresionante porque el avión está en vuelo. El avión está en Asia, uno está en Perú, pero uno puede monitorear cómo es el desarrollo del vuelo, ¿no? A través de este aplicativo. Entonces es impresionante. Fíjense todo lo que se puede hacer ahora gracias al uso de estas redes geodésicas, ¿no? Antes eso no era posible, ¿no? Antes era bien complicado poder saber, pues, ¿no? La ubicación exacta. Y mira cómo ha ido evolucionando, para bien o para mal ha ido evolucionando, ¿no? Ahora tenemos tantas facilidades para saber. Fíjense, no sé si ustedes vieron esa serie de Narcos en Netflix, y si ustedes han visto la historia completa, habrán visto pues de que en el caso del señor Pablo Escobar, a él nadie lo delata, nadie lo acusa, nadie le va a la policía y le dice, oiga, ahí está escondido Pablo Escobar. A él la policía lo encuentra porque él utiliza un teléfono satelital para hablar con su familia y la policía ya lo estaba monitoreando con justamente dispositivos de carácter electrónico, le rastrean la llamada y luego hacen pues una triangulación y dicen, no, en tal sitio tiene que estar, ¿no? Entonces en esa época todavía no, los equipos electrónicos no eran tan precisos como lo son ahora, pero ya te daban, ¿no? Un rango de ubicación bastante preciso. Entonces, efectivamente, cuando comienzan a patrullar, lo ven pues salir por una ventana, ¿no? Entonces, hay una balacera, finalmente termina muerto. Entonces, fíjate cómo la tecnología permite, ya desde ahí permitía la ubicación, ¿no? La identificación. Y lo mismo le pasó a Bin Laden, no sé si ustedes recordarán, a Bin Laden se le adjudicó el atentado contra las Torres Gemelas, ¿no? La del World Trade Center, y fue declarado pues el enemigo número uno de los Estados Unidos. Bin Laden, por ejemplo, no se desplazaba durante el día, lo hacía solo de noche y en lugares secretos, muy escondidos, pero igual tenía necesidad de comunicarse, ¿no? Entonces, a través de drones, iban monitoreando las llamadas, hasta que logran identificarlo, y luego, justamente, mediante programas informáticos, logran determinar dónde es que se encontraba. Se lanza el ataque y efectivamente va a ser muerto en este ataque. Y eso te demuestra pues de que ahora resulta bastante sencillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La ubicación de una persona, ¿no? Toda persona que tenga un teléfono a la mano, toda persona que se comunique, que lance un mensaje, haga una llamada o que reciba un mensaje, está generando un tráfico que es captado a través de estas redes geodésicas, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante y qué vigente que está la geodesia hoy más que nunca, ¿no? Muy bien, entonces, gracias a la geodesia, ¿qué es lo que vamos a saber, no? Primero, que existen lo que se llaman las líneas imaginarias, fíjense, una de las principales, si no la más importante, es el llamado eje terrestre. ¿Qué es el eje terrestre? Aquí está, ¿no? Ahí lo vamos a poner con el puntero láser, acá está, en rojo. Dice, es la línea que pasa por el centro de la Tierra uniendo los polos geográficos. Línea que pasa por el centro de la Tierra uniendo los polos geográficos.
Sobre esta recta, acá, sobre esta recta, ¿no? Que se puede ver acá y se extiende hasta el polo sur, sobre esta recta gira la Tierra, ¿no? Sobre esta recta gira la Tierra. Muy bien, entonces este es el eje terrestre, esa línea imaginaria que pasa por el centro de la Tierra uniendo los polos geográficos. Sobre esta recta gira la Tierra. Muy bien, ahora, al eje terrestre se le llama también, por si acaso chicos, lo voy a poner en el chat, se le llama línea de los polos. Línea de los polos. ¿Por qué se le llama línea de los polos? Porque justamente, ¿no? Justamente une los polos geográficos, porque justamente une los polos geográficos, ¿no? Entonces es la línea de los polos. Ahora, dice, la inclinación del eje con respecto a la vertical es de 23 grados 27 minutos. Si ustedes observan aquí el ángulo que se forma entre el eje terrestre y el plano de la vertical, ¿no? Aquí está en línea, ahí cruzando la vertical, el ángulo que se forma, ahí está, es de 23 grados 27 minutos. Quiere decir que la Tierra está ligeramente recostada, inclinada hacia el lado derecho. El ángulo 23 grados 27 minutos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la inclinación del eje con respecto al plano de la eclíptica, y acá está el plano de la eclíptica, que es el plano horizontal, es de 66 grados 33 minutos. 66 grados 33 minutos. Aquí está, ¿no? El plano de la eclíptica o plano horizontal. Entonces, con el eje terrestre se llegan a formar dos ángulos, ¿no? Uno con el plano de la vertical, que es este, y el otro con el plano de la eclíptica, que es este otro. Con el primero, el ángulo que forma es de 23 grados 27 minutos y con el segundo es de 66 grados 33 minutos. Ahora, si quisiera saber cuánto mide el eje terrestre, ¿eso se sabe? Sí, la geodesia también nos dice. Nos dice que hay una longitud de 12.713 kilómetros. ¿Ya? 12.713 kilómetros. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan cuál es la distancia que hay entre el polo norte y el polo sur, la respuesta será 12.713 kilómetros. Esa es la respuesta. Ahora, ya que estábamos hablando del eje terrestre, ya que estábamos diciendo que es la línea de los polos, pregunta, ¿cuántos polos existen? ¿Cuántos polos existen? A ver, ¿quién me puede decir? Ah, ahí está Jorge Antonio. A ver, ¿cuáles son, Jorge Antonio, Lenny, cuáles son los polos? Los polos, claro, hay norte y sur, pero hay dos clases de polos. A ver, ¿cuáles son? Claro, cada polo tiene norte y sur, pero hay dos clases de polos. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? Exactamente, Yair. Muy bien, felicitaciones. Existen, no te olvides, el polo geográfico que está dado por el eje terrestre y el polo magnético. Muy bien, Yair. Efectivamente, tenemos dos clases de polos. El polo magnético, que está dado por la vertical, te decía, ¿no? En el hipotético caso que te dieran una brújula y te dijeran, sigue la brújula hacia el norte,
pues, ¿a dónde es que te lleva? Dijimos al polo magnético. En cambio, por ejemplo, si te dan una carta, un plano, un mapa, y te dicen, dirígete al norte, lo más probable es que termines llegando al polo norte geográfico. Muy bien, entonces no se vayan a olvidar, chicos, hay dos clases de polo. Los polos geográficos, norte-sur, los polos magnéticos, norte y sur también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no se vaya a olvidar. ¿Ya? Muy bien, entonces, respecto al eje terrestre, esos son los aspectos más puntuales, más importantes, ¿no? Que podemos mencionar, ¿no? Muy bien. Ahora, seguimos, estamos ahora con los radios. Ajá. Dentro de las líneas imaginarias, además del eje terrestre, vamos a encontrar a los radios. Vamos a encontrar los radios. ¿Qué cosas son los radios? Ahí está, ¿no? Son líneas que unen un punto cualquiera de la superficie con el centro de la Tierra. Líneas que unen un punto cualquiera de la superficie con el centro de la Tierra. Muy bien. Imaginariamente se pueden trazar infinitos radios. O sea, podemos trazar todos los radios que queramos. Sin embargo, su tamaño disminuye desde el ecuador hacia los polos. Ajá. Y efectivamente, ¿no? Nosotros hemos dicho la vez pasada que el radio ecuatorial es mayor que el radio polar, ¿no? Y esto nos plantea entonces la siguiente pregunta. A ver, pregunta, atentos, atentos. Pregunta, dice, a ver, ¿es la ciudad, ¿no? Capital más cerca al centro de la Tierra? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Es la ciudad capital más cercana al centro de la Tierra. ¿Cuál sería su respuesta, chicos? A ver, ¿quién me dice? Ciudad capital más cercana al centro de la Tierra. Quito. A ver, ya tenemos una respuesta. Nos dicen que Quito. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la respuesta es que no, pues, ¿no? No, Quito no es. Al contrario, resulta que Quito es la ciudad capital más alejada del centro de la Tierra, ¿ya? Entonces, si nos preguntan, Quito es la ciudad capital más alejada del centro de la Tierra. ¿Y cuál es la más cercana? ¿Y cuál es la más cercana, no? Entonces, porque ya pues si hay una que es más lejana. Profesor, la ciudad más cercana se encuentra en Islandia. Ya, pero es la capital de Islandia. Pero, ay, no sé pronunciar su nombre, porque es muy complicado, pero empieza con R. Con K más bien, con R, claro. ¿Con K? Reykjavik, así es. Eso es, muy bien. Reykjavik, ahí lo he puesto para que ustedes lo tengan presente, chicos, en el chat. Reykjavik es la ciudad capital más cercana al centro de la Tierra. ¿Ya? Entonces, ahora tú dirás, ¿por qué? ¿Cómo es posible que Islandia, que está prácticamente en el Polo Norte, se pueda decir que está más cerca al centro de la Tierra que Ecuador, que Quito, que está en el Ecuador? Esto por la longitud de los radios, pues. Acuérdate que el radio polar es más reducido, más angosto que el radio ecuatorial. Entonces, esto determina que justamente la ciudad capital más alejada del centro de la Tierra sea Quito, en Ecuador,
y que la ciudad capital más cercana sea Reykjavik, que es la capital de Islandia, ¿ya? Entonces, se lo he escrito ahí en el chat por si alguien no me ha escuchado bien, para que lo tome en cuenta. Entonces, ya sabes cuáles son las características de los radios. Entonces, ahí está. Muy bien, entonces decíamos que imaginariamente podríamos trazar infinitos radios sin ningún problema, ¿no? Entonces, de todos los radios que podríamos trazar, los más importantes son pues el radio ecuatorial y el radio polar respectivamente, ¿ya? Radio ecuatorial, radio polar. Muy bien. Ya, hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? Se está escuchando claramente la clase, se está viendo claramente las diapositivas, estoy explicándome bien, me están entendiendo correctamente, no hay ninguna duda. ¿Cómo vamos, chicos, con el desarrollo de la clase? ¿Todo bien? Ah, ok, muy bien, les Todo bien, agradezco. profesor. Ya, perfecto, muchas gracias. Siempre les estoy preguntando porque quiero que, primero, que la calidad del sonido de la imagen sea la correcta, y además de que quiero estar seguro de que me están entendiendo, ¿no? De que estoy explicándome bien y que ustedes me están entendiendo, de tal suerte de que les quede pues perfectamente clara la clase, ¿no? Muy bien, entonces gracias por sus feedback que me dan, por sus likes ahí, pulgares arriba, para que yo entonces puedo saber de que está todo marchando correctamente. Muy bien, gracias, chicos. Entonces, pasamos ahora a lo que son los círculos imaginarios. Dentro de los círculos imaginarios tenemos al ecuador terrestre. A ver, pregunta. ¿Qué creen que fue primero? ¿El concepto de ecuador terrestre o de República del Ecuador? ¿Quién tomó el nombre de quién? ¿Quién toma el nombre de quién? ¿La República del concepto de Ecuador o el concepto de Ecuador se toma de la República? ¿El concepto de Ecuador de la República? Ya, a ver. ¿Alguien más? Ya, les cuento de que curiosamente, ¿no? Y esto es interesante de saber, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Bolivia viene pues de Bolívar, ¿no? Viene de Bolívar, o sea, inicialmente se iba a llamar República Bolivariana, ¿no? Y termina llamándose pues República de Bolivia. Ahora, respecto del Ecuador, antes que existiera la República del Ecuador, ya existía el concepto de Ecuador terrestre, ya existía el concepto de Ecuador terrestre. Y sí, claro, Ecuador es un país muy bonito, hay lugares turísticos, por ejemplo, está Montañitas, para aquellos que gustan del paisajismo, las olas, las playas. Hay muchos lugares muy bonitos, muy interesantes en el Ecuador. Entonces, fíjense, antes de que existiera la República del Ecuador, ya existía el concepto de Ecuador terrestre. ¿Y qué cosa es el Ecuador terrestre? Es un círculo máximo que tiene una longitud de 40.076 kilómetros. Es decir, si pudiéramos medirle la cintura a la Tierra, ¿no? Que es justamente lo que hacemos cuando medimos el diámetro ecuatorial, la longitud sería 40.076 kilómetros. Ahora, también es llamado línea ecuatorial o línea equinoccial. Ajá. Y acá entonces nos plantea la siguiente interrogante. Alguien me podrá decir, profesor, a ver un momentito, acaba de decir de que el ecuador terrestre es un círculo. Es más, acaba de afirmar que es un círculo máximo. ¿Qué quiere decir círculo máximo? Quiere decir que es el círculo imaginario más importante.
Entonces, ¿cómo puede ser que el ecuador terrestre sea al mismo tiempo dos cosas? Círculo máximo terrestre, pero también línea ecuatorial. ¿Cómo es eso? O el ecuador es un círculo o es una línea. Entonces te tengo que aclarar, te tengo que explicar. Resulta lo siguiente, fíjate, si nosotros pudiéramos tomar un globo terráqueo y ver el globo terráqueo en su totalidad, el ecuador terrestre, qué duda cabe, efectivamente, ¿no? Es un círculo que rodea por completo a la esfera terrestre y cuya longitud es de 40.076 kilómetros. Pero ¿qué pasa si este globo lo pongo aquí en la diapositiva, ¿no? De forma plana, en una representación. Entonces, en una representación, el círculo máximo, que es el ecuador, aparece como una línea. Entonces, concluyendo sobre este punto, por definición, por conceptualización, el ecuador es un círculo, pero por representación, el ecuador aparece como una línea. Entonces, esa es la explicación por qué se dice que el ecuador es un círculo máximo, pero al mismo tiempo también, cuando hablamos de la representación, dice que es una línea. Muy bien, Raúl, efectivamente, lo que tú has puesto es correcto, ¿no? En una representación plana de la Tierra, el ecuador aparece como una línea. Muy bien. Listo, entonces. Ahora, ¿por qué se le llama línea equinoccial? Ajá, a ver, ¿quién me puede decir qué cosa es un equinoccio? ¿Quién recuerda qué cosa es un equinoccio? Eso lo hemos dicho la semana anterior. Cuando los rayos solares caen perpendicularmente al ecuador. Así es, perfecto, muy bien, Yasmín. Efectivamente, ¿no? Cuando los rayos solares inciden, caen, llegan perpendicularmente al ecuador, entonces eso se llama, ese momento astronómico se llama equinoccio. Ese es equinoccio. Muy bien, ahora, ¿qué particularidad tienen los equinoccios? En los equinoccios, los días son más largos que las noches son más largas que los días, o días y noches tienen igual duración. Ya, a ver, tengo una respuesta ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí Raúl, y ahí me dicen igual, efectivamente. Recuerda que la palabra equinoccio, equis significa igual, noccio, día y noche. Quiere decir que en los equinoccios los días y las noches tienen igual duración, ¿no? Tienen igual duración. Muy bien, así es. Entonces, en los equinoccios, días y noches tienen igual duración. Hay dos equinoccios al año, el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. ¿Cuándo ocurre el equinoccio de otoño? ¿Quién me dice? El 21 de marzo. Muy bien. Y el equinoccio de primavera, el 23 de septiembre. Muy bien, excelente. Ahora, el ecuador terrestre divide a la Tierra en dos mitades o hemisferios. La palabra hemisferio significa mitad de la esfera. ¿Ya? La palabra hemisferio significa mitad de la esfera. Entonces el ecuador divide a la Tierra en dos mitades. La parte superior recibe el nombre de hemisferio norte. ¿Ya? Hemisferio norte. La parte superior, ¿no? Recibe el nombre de hemisferio norte. A este hemisferio norte también se le llama boreal, septentrional, ¿no? O superior simplemente. Ahí está. Te lo estoy escribiendo para que lo tengas claro. En cambio, el hemisferio sur se caracteriza porque recibe la denominación de austral, ¿ya? También se le llama, ¿no? Meridional o inferior. Inferior. Listo, ahí está. Entonces no te vayas a olvidar, el ecuador terrestre divide a la Tierra en dos hemisferios o mitades. La parte superior recibe el nombre de hemisferio norte, boreal, septentrional.
El hemisferio sur, que es la parte inferior, austral, meridional. Nos dicen que es perpendicular al eje terrestre y sirve de base para establecer la latitud. Ajá, sirve de base para establecer la latitud. Ya, ahora, observa el gráfico que aparece. Nosotros en la clase anterior habíamos hablado de las zonas térmicas, ¿te acuerdas? Entonces, fíjate, la parte más iluminada, ¿no?, que se extiende desde el Ecuador hacia los trópicos, esa es la zona tropical o tórrida. ¿Ya? La parte que se ve iluminada, ahí en el esquema, en el gráfico, eso corresponde a la zona tropical o tórrida. Va desde el Ecuador hacia los trópicos. Cáncer al norte, Capricornio al sur. Luego, la zona que va del trópico de Cáncer al círculo polar ártico, eso recibe el nombre de zona templada boreal. En el sur, la parte que va del trópico de Capricornio al círculo polar antártico, eso recibe el nombre de zona templada austral. Y las zonas que van más allá de los círculos, esas son las zonas polares. Por eso que cuando en la clase anterior dijimos que hay 3 zonas térmicas, preguntamos, ¿cuáles son esas zonas térmicas? Bueno, la primera es la zona tropical o tórrida, luego están las zonas templadas y finalmente las zonas glaciares o polares. Muy bien, el ecuador terrestre sirve de base, decíamos, para establecer la latitud. Ahora, cuanto más cerca estás del ecuador, obviamente tienes menor latitud. La latitud mínima es 0 grados, la máxima 90 grados. Entonces, cuando estás más cerca del ecuador, 0 grados. Cuando llegas a los polos, 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora, sigamos avanzando. ¿Qué más tenemos además del ecuador terrestre? Como círculos imaginarios tenemos a los paralelos. Los paralelos son círculos menores equidistantes al ecuador terrestre. Su tamaño disminuye del ecuador a los polos, donde se convierten en un punto. Cada paralelo fija un valor de latitud. Ahora, tú dirás, ¿por qué a estos se les llama paralelos? ¿No? Porque se trazan en línea recta respecto al ecuador. Podría ser, pero ¿sabes por qué les llaman paralelos? Porque se trazan de a 2 siempre, por pares. Si yo trazo un círculo en el hemisferio norte, tengo que reproducirlo también en el hemisferio sur. Entonces, se llaman paralelos porque se trazan por pares, o sea, de a 2. Su tamaño disminuye del ecuador a los polos, donde se convierte en un punto. Cada paralelo fija un valor de latitud. Entonces, los paralelos son esos círculos menores que vamos a trazar tomando como base al ecuador terrestre. Entre los paralelos más importantes están los trópicos, el de Cáncer al norte, el de Capricornio al sur, y los círculos polares, el ártico en el norte y el antártico en el sur. ¿Ya? Entonces, esos son los paralelos. Esos son los paralelos. Ahora, por ejemplo, el Perú, ¿qué latitud tiene? ¿Norte o sur? Si nos dice que cada paralelo fija un valor de latitud. ¿Qué tipo de latitud tiene el Perú? ¿Norte o sur? ¿Quién nos dice? A ver. ¿Qué tipo de latitud tiene el Perú? ¿Norte o sur? Yair dice sur. Claro, pues Perú está en el hemisferio sur. Por ende, el tipo de latitud que le corresponde es sur. Si Perú estuviera en el hemisferio norte, la latitud que tendría que tener sería norte también. ¿Ya? Entonces no te olvides. La latitud está en función del hemisferio.
Todos aquellos lugares que están en el hemisferio norte tendrán latitud norte. Todos aquellos lugares que están en el hemisferio sur tendrán latitud sur. ¿Ya? No te olvides. Muy bien. Ahora, los paralelos. Ya, ahora vamos a hablar de los paralelos. Se pueden trazar muchísimos, ¿ah? Pero los más importantes son los trópicos y los círculos polares. Los paralelos más importantes son, uno, los trópicos. Los trópicos, que acá están en rojo, puedes ver acá fácilmente, se identifican. Se ubican a 23 grados, 27 minutos del Ecuador. En el hemisferio norte se denomina trópico de Cáncer. En el hemisferio sur, trópico de Capricornio. Reciben los rayos solares una vez al año durante los solsticios. Ajá. A ver, ¿quién me puede responder la siguiente pregunta? ¿Cuántos solsticios hay en el hemisferio sur al año? ¿Cuántos solsticios tenemos en el hemisferio sur por año? A ver, ¿quién nos responde? ¿Cuántos serán? Ya hemos dicho que hay 2 equinoccios, por ende, ¿cuántos solsticios? 2 también, pues, porque hay 4 estaciones. Hay un solsticio de verano y hay un solsticio de invierno. Entonces, no te olvides, como consecuencia de las estaciones, estas se van a formar siempre en solsticios y equinoccios. Hay 2 equinoccios por año y 2 solsticios por año. Los equinoccios son de otoño y primavera. Los solsticios, en cambio, son de verano e invierno. De verano e invierno. Esa es la diferencia. Los paralelos separan las zonas tropicales de las zonas templadas. ¿Ya? Entonces ahí está. Eso era lo que teníamos que explicar respecto a los paralelos. Entonces no te olvides, en cada hemisferio se presentan 2 solsticios, el de verano e invierno, y 2 equinoccios, el de otoño y primavera. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los círculos polares. Los círculos polares. Veamos, círculos polares. Se ubican a 66 grados 33 minutos del Ecuador. En el hemisferio norte se denomina círculo polar ártico y en el hemisferio sur círculo polar antártico. Son aquellos que separan las zonas templadas de las zonas frías o glaciales. Muy bien. En los círculos polares ocurre un fenómeno que se conoce con el nombre de el sol de la medianoche. A ver, ¿alguien nos puede decir qué cosa es el sol de la medianoche? ¿Quién nos ayuda con eso? ¿Qué es el sol de la medianoche? ¿Dónde se produce? ¿Dónde tiene origen? ¿Dónde es que ocurre el sol de la medianoche? A ver, ¿quién nos dice? ¿Quién nos dice qué es el sol de la medianoche? ¿Alguien se acuerda? Bueno, te contaba de que en los polos básicamente hay 2 estaciones, verano e invierno. El verano dura 6 meses y el invierno dura otros 6 meses también. Ahora bien, cuando es verano en los polos, el verano dura 6 meses y el día dura 24 horas durante esos 6 meses. Quiere decir que durante todos los meses de verano, las 24 horas son de día. Y cuando llega el invierno, pues
el invierno también tiene una duración de 6 meses y la noche dura 24 horas. Entonces, no es como aquí, por ejemplo, pues que tenemos en promedio 12 horas de día, 12 de noche, entonces pasa el día, pasa la noche. Allá no, allá se toma su tiempo. Entonces, ¿qué resulta, no? De que en los relojes dice que son las 00 horas, la medianoche, y sin embargo, el sol está brillando con toda su intensidad en el cielo, ¿no? Entonces, a eso se le llama el sol de la medianoche. Y eso ocurre únicamente durante los inviernos o veranos, ¿no? Según el caso que sea en cada uno de los polos. Muy bien, entonces esos eran los paralelos. Los paralelos. Ahora, los semicírculos. Los semicírculos. A ver, primero nos dice son perpendiculares al ecuador. Se unen en los polos. Imaginariamente se pueden trazar infinitos meridianos. Cada meridiano fija un valor de longitud. Entre los más importantes destacan el meridiano de 0 grados y el meridiano de 180 grados. Ya tenemos dos meridianos, ¿ah? 0 grados, 180 grados. A ver, al meridiano de 0 grados se le conoce, se le llama también como meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich. En cambio, al meridiano de 180 grados se le conoce con el nombre de antimeridiano. A propósito, cuando yo digo, pues, meridiano de Greenwich, no falta, por ejemplo, alguien que me dice Greenwich, otros todavía me dice Greenwich, ¿no? Otros me miran como diciendo el profe, ¿cómo va a decir Greenwich? ¿No? Greenwich, perdón, si es Greenwich, ¿no? A ver, vamos a hacer un paréntesis aquí, ¿ya? Para que entendamos por qué es importante. Fíjense, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos términos que están en otro idioma, sobre todo los nombres de las personas y los lugares tienen que ser pronunciados tal cual. O sea, hay que respetar la fonética. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes eran pequeños, lo cual no era, no es hace mucho, ¿no? A ustedes, para enseñarles el inglés, seguramente les hacían cantar una canción sobre los colores, ¿no? Azul, blue, rojo, red, amarillo, yellow, verde, ¿cómo decían? ¿Cómo pronunciaban el verde? Verde, green. Ninguno decía green, menos green. ¿Por qué? Porque ya desde ahí, desde la inicial, les queda claro pues que la doble E tiene una pronunciación casi como de I para nosotros, ¿no? Entonces es Greenwich y no Greenwich. No, lo que pasa es que también los peruanos pues hablamos a veces como queremos o a veces como podemos. Y damos por cierto que lo que nosotros estamos diciendo es correcto y no necesariamente. Por ejemplo, ¿no? A más de uno habrá escuchado o dicho o le han dicho, oye, vamos a comer una hamburguesa
de pronto al, no sé, a ver, puede ser al Burger King, ¿no? Entonces, llevamos al Burger King. Por ahí no falta alguien que dice, no se dice burger, se dice Burger King. Entonces, calla, oye, no sabes hablar, es Burger King. Bueno, en Perú le llamamos Burger King, pues, ¿no? Pero en Estados Unidos o en cualquier otro país de habla inglesa es Burger King, ¿no? Es el término. De pronto también KFC, ¿no? Decimos, oye, vamos al Kentucky, ¿no? Y todo el mundo sabe a qué te refieres. Pero en Estados Unidos no se pronuncia, pues, Kentucky, sino Kentucky. Entonces, sin embargo, muchos de nosotros creemos que lo estamos pronunciando bien. O incluso hay una marca cuyo símbolo es como un check. No sé si te acuerdas, hay como un check. ¿Cómo se llama esa marca famosa? Una marca deportiva, cuyo símbolo, ¿no?, representa a Nike. Ajá, Nike, ¿no? La diosa era Nike, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo llamamos? La llamamos Nike. Bueno, acá en Perú tú dices, quiero un par de zapatillas Nike y todo el mundo te entiende. Pero si tú vas a Estados Unidos y dices en un mall, en un centro comercial, quiero comprar un par de zapatillas Nike, te van a decir no hay. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos la pronunciación es Nike, ¿no? Es Nike. Pero acá en Perú nosotros le decimos Nike. Entonces, fíjate, es curioso, ¿no? Y muchos de nosotros todavía, como te repito, todavía nos tomamos la atribución de corregir a otra gente. Ahora, pasa, ¿no? Con bastante frecuencia. Entonces, en realidad, pues, nuestro inglés varias veces, es solamente entendible en esta parte del mundo, ¿no? Afuera, inmediatamente se dan cuenta que somos peruanos, porque los peruanos somos reiterativos con este tipo de errores. Muy bien, entonces, ya sabes que la correcta pronunciación es Greenwich. Ahora, y eso, por ejemplo, en España lo dicen tal cual, ¿no? En castellano, ¿no? Por ejemplo, a nosotros ese disco donde podíamos guardar archivos, nosotros le llamamos CD, ¿no? El disco compacto CD. Escrupulosos con la correcta pronunciación, CD. En España le llaman CD, ¿no? Nosotros a la conexión inalámbrica le llamamos Wi-Fi. En España le llaman Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi. No se hace tanto problema, ¿no? Antes había un aparato que reproducía películas, por ejemplo, en un cassette, ¿no? Ese aparato se llamaba pues VHS. Ahí está Carla, todavía se acuerda. Ya, pero ahí ¿por qué lo decíamos, por ejemplo, en español? VHS. Ahí no nos complicamos. Es que claro, decir VHS en inglés no es más difícil. Luego lo reemplazó otro aparato que en España llaman DVD, pero que nosotros llamamos DVD, ¿no? Entonces, fíjate, los peruanos somos bastante peculiares en materia de pronunciación. Muy bien, entonces, ¿para qué sirve el meridiano de 0 grados? Ahí está. El meridiano de 0 grados pasa por Londres, Inglaterra. Se le llama también meridiano base. Ajá, meridiano base. Divide a la Tierra en dos hemisferios, oriental y occidental. Entonces, a la derecha está el hemisferio oriental. A la izquierda del meridiano está el hemisferio occidental. Entonces, pregunta, a ver, ¿en qué hemisferio, no? ¿En qué hemisferio se encuentra el Perú tomando como referencia el meridiano de 0 grados? ¿Cuál sería tu respuesta?
¿En qué hemisferio se encuentra ubicado el territorio peruano? Tomando como referencia el meridiano de 0 grados. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sebastián Alejandro Navarro nos dice occidental. Yair Miguel Ortega, occidental. Eduardo David Torres, occidental. Muy bien, exactamente. Felicitaciones. Muy bien, esa es la respuesta. El Perú está situado en el hemisferio occidental, o sea, a la izquierda del meridiano base. Muy bien, muy bien. Ahora, nos dicen que el meridiano de 0 grados rige la hora internacional y sirve de base para establecer la longitud. Bien, rige la hora internacional. Quiere decir que se toma como base, como referencia, como pauta para establecer la hora mundial, ¿no? Para establecer la hora mundial. Muy bien, ahora, pregunta. A ver, pregunta. ¿En cuántas zonas horarias está dividida la Tierra? A ver, ¿quién me contesta? ¿En cuántas zonas horarias está dividida la Tierra? A ver, chicos. 24. Muy bien, Catherine. Efectivamente, pues son 24 zonas horarias. ¿Y por qué en 24? Porque 24 son las horas del día. Claro, ¿no? Hay 24 horas, entonces tiene que haber 24 zonas horarias. Cada zona horaria recibe el nombre de uso horario también. Entonces, un uso horario es una zona que comprende 15 grados de longitud y que además equivale a una hora. Equivale a una hora. Ahora, a ver, vamos a preguntar. Si son 24 las zonas horarias, pregunta, cuando en la ciudad de Lima, situada a 75 grados oeste, ¿no? Son las 5 horas. Pregunta, ¿qué hora será en Londres, Inglaterra? ¿Cuál sería su respuesta, chicos? Cuando en Lima, Perú, son las 10 horas, ¿qué hora será en Londres, Inglaterra? A ver, respuestas. 15 horas. Las 11, profesor. A ver, Catherine dice las 11, Eduardo dice las 11 también. ¿Estamos de acuerdo, chicos? A ver, piénsenselo bien un minuto. Profesor, serían las 11 porque llevan 6 horas de diferencia. A ver, Catherine dice que son 6 las horas de diferencia. A ver, ¿estamos de acuerdo, Profesor, chicos? disculpe, no escuché muy bien su pregunta por mi internet. Ok, vamos a volver a reformular la pregunta. Decíamos, ¿no? Cuando en Lima, Perú, son las 5 horas, ¿ya? ¿Qué hora será en Londres, Inglaterra? Esa es la pregunta. ¿Ya? A Las ver. 10. Muy bien, a ver, vamos a responder, ¿no? A ver, te comento que este es el meridiano base. El meridiano base está, como bien hemos dicho, a 0 grados. Este es el meridiano base, 0 grados. Lima está acá. Este es el meridiano base, Lima está acá. Lima, por definición, por concepto, Lima está a 75 grados oeste. O sea, estamos a 75 grados de distancia del meridiano base. Del lado occidental.
Por eso te preguntaba, ¿en qué hemisferio se encuentra Lima? 75 grados. Entonces, fíjate, 0 grados, meridiano base. Primer meridiano, 15 grados. Segundo, 30 grados. Tercero, 45 grados. Cuarto, 60 grados. Quinto, 75 grados. Quiere decir que hay 5 usos horarios de diferencia. Cada uso horario equivale a 1 hora. Entonces, si en Lima son las 5 horas, ¿no? En Londres serán las 10 horas. ¿Por qué? Por el sentido de la rotación. En Lima amanece primero, entonces vamos acercando, ¿no? Entonces, cuando en Lima son las 5 horas, en Londres son las 10 horas. ¿Por qué? Porque, repito, hay 75 grados de diferencia. Cada uso horario, ¿no?, equivale a 15 grados, que es lo mismo a 1 hora. Entonces, cuando en Lima son las 5 horas, en Londres son las 10 horas. 5 horas de diferencia. Profesor, Dime. creo que ya entendí. Es porque hay algunos países que cuentan con horario de verano y eso Sí. reduce la hora. Sí, aumenta. claro. Claro. Por ejemplo, en verano, la diferencia entre Perú y España es de 7 horas. En invierno se reduce a 6. Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿cuál es la diferencia horaria entre Perú y España? 6 horas. Con Argentina normalmente tenemos 2 horas de diferencia. Con Brasil, 3 horas. Con España ahorita, 6 horas. Con Tailandia, 10 horas. Con Sydney, con Australia, 16 horas. Y fíjate que lo que te estoy diciendo lo puedes verificar fácilmente. Ingresas a tu teléfono y fíjate las horas y vas a ver ahí, pon la ciudad o país que quieras y vas a ver de que efectivamente te sale inmediatamente cuántas horas de diferencia hay. Esto es ahora muy sencillo, muy fácil, ¿no? Antes había que hacer cálculos. Así es, Raúl, siempre se toma como referencia a Londres. El GMT, ¿no?, son las siglas de tiempo del meridiano de Greenwich. ¿Ya? El GMT es tiempo, así son las siglas, tiempo del meridiano de Greenwich. Entonces siempre tomaremos como referencia a el meridiano base, el meridiano de 0 grados, el meridiano de Londres. Siempre, por eso recibe esa denominación, meridiano base. Siempre vamos a tomar eso como referencia, ¿ya? Entonces ya sabes, siempre entre Perú e Inglaterra van a haber 5 horas de diferencia por la ubicación que tiene pues nuestro país respecto del meridiano base, ¿ya? Respecto al meridiano base. Incluso ahora pues es sencillo, ¿no? Por ejemplo, te dice que un evento se va a llevar a cabo tal día y tal hora, y ahora te salen pues ahí en las plataformas, ¿no?, de la televisión, hora de Argentina, hora de Colombia, Perú, hora de Chile, etcétera, ¿no? Con Chile tenemos, por ejemplo, 1 hora de diferencia. Entonces, ¿esto por qué? Porque existen 24 zonas horarias. Ahora, te comento que si vamos a Ecuador, a Colombia, no habrá necesidad pues de cambiar o alterar nuestros relojes porque tenemos la misma hora. En cambio, si vamos, por ejemplo, a Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, ahí sí. Ahora, si vamos a Nueva York, a Washington, a Miami, en los Estados Unidos, tampoco habrá que cambiar nada porque ellos también tienen la misma hora. Sin embargo, te cuento que en Estados Unidos hay 2 horas oficiales, la hora del este y la hora del oeste. Ahora, ¿por qué Estados Unidos tiene 2 usos horarios, 2 horas oficiales y nosotros solo 1? Bueno, es que es un país tan grande que va de costa a costa, ¿no? Entonces,
por su territorio pasan 2 usos horarios. Pero hay otro país que es el que tiene un récord absoluto, ¿no?, de usos horarios. ¿Cuál crees que es el país con mayor número de usos horarios? Tiene 5. Muy bien, Sebastián Alonso. Muy bien, Yair. Muy bien, Eduardo. Rusia es el único país del mundo que tiene 5 horas oficiales. Imagínate, es tan grande que tiene 5 horas oficiales. Es el país con mayor número de horas oficiales, ¿verdad? Entonces, eso es Rusia. Muy bien, entonces no se olviden, ya estamos dando algunos conceptos para que se entienda mejor respecto del tema, ¿no? Respecto del cálculo de la hora internacional. Antes pues se tenía que operar, ¿no? Ahora ya no, ahora tú prendes tu teléfono, pones ahí hora mundial y te sale inmediatamente la diferencia de horas, ¿no? En tiempo real, sin mucho problema. Pero antes no, antes teníamos que operar, teníamos que convertir grados a minutos, minutos a grados, etcétera, para poder tener pues el dato, ¿no? Muy bien. Tenemos a continuación el meridiano de 180 grados. Este meridiano de 180 grados es llamado también el antimeridiano. Llamado también línea internacional del tiempo, atraviesa el Océano Pacífico y determina el cambio de los días y las fechas. Pasa por el estrecho de Bering, ¿ya? Pasa por el estrecho de Bering. Muy bien. A ver, este meridiano de 180 grados es conocido como la línea internacional del tiempo. Atraviesa el Océano Pacífico y determina, dice, el cambio de días y de fechas. Ajá. Muy bien. Este antimeridiano está, si el meridiano de 0 está en la cara anterior, este está en la cara posterior. Atraviesa el Océano Pacífico y es el Océano Pacífico el océano que tiene mayor número de islas. Hay muchísimas islas. Ahora, a pesar del cuidado que se ha tenido de trazar este antimeridiano, no se ha podido evitar una situación bastante curiosa, ¿no? Hay 2 islitas que son las primeras islas en recibir el Año Nuevo. Se llaman Nauru y Tuvalu. Son 2 islitas que están ahí, ¿no? Y son las primeras que reciben el Año Nuevo. Pero acá pasa algo curioso. Además de ser los primeros lugares donde se celebra el Año Nuevo, aquí pasa algo anecdótico. Nauru está aquí, Tuvalu aquí. Por acá pasa el meridiano de 180 grados. Todos los países que están de este lado, en este hemisferio, tienen un día y una fecha. Todos los que están del otro lado, que también son islas, tienen otro día y otra fecha. Entonces acá pasa algo curioso. Fíjate, la gente se va a Nauru, Tuvalu, ahí espera la llegada del Año Nuevo, celebra, festeja, se va a dormir y luego, con cualquier tipo de embarcación, se va a Kiribati. Llega a Kiribati justo a tiempo, ¿para qué? Para recibir nuevamente la llegada del Año Nuevo. Entonces, en esta parte del mundo ocurre algo bastante anecdótico, bastante curioso. Es el único lugar del mundo donde tú puedes llegar, ¿no?, y celebrar, recibir prácticamente 2 veces el mismo día en un mismo año, lo que no ocurre en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces, esa es la característica que tiene este meridiano de 180 grados, ¿ya? Esa es la particularidad. Muy bien, entonces seguimos. Ahí estamos. A ver, dice la red de coordenadas geográficas. Red de coordenadas geográficas. Ok, dice, a ver,
La red de coordenadas geográficas son los ángulos formados por meridianos y paralelos que permiten determinar la ubicación exacta de un punto en la superficie terrestre. Entonces, ahora se puede saber, conocer con exactitud cuáles son estos ángulos formados por meridianos y paralelos que nos van a permitir determinar la ubicación de un punto cualquiera en la superficie terrestre. Entonces esto se llama red de coordenadas geográficas, la red de coordenadas geográficas, ¿ya? Muy bien, entonces a ese conjunto de redes se llama pues red de coordenadas geográficas o sistema de coordenadas geográficas, ¿ya? Ahora, ya hemos explicado que, por ejemplo, hay países que están situados en el hemisferio sur y hay países que están en el hemisferio norte. Hay países que tienen, que están en el hemisferio oriental, como hay países que están en el hemisferio occidental, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado dónde es que nos vamos a situar. Ya, dentro de la red de coordenadas geográficas, vale la pena, por ejemplo, señalar latitud. ¿Qué es la latitud? Es la distancia que hay en grados, minutos y segundos de un punto cualquiera de la Tierra al Ecuador. La latitud mínima es 0 grados y corresponde a todos los puntos situados sobre el Ecuador. La máxima es de 90 grados y se localiza en los polos. Todos los puntos situados en un mismo paralelo tienen la misma latitud. Las direcciones que puede asumir son norte y sur. Muy bien, entonces, pregunta. A ver, ¿cuál es el departamento que registra mayor latitud en el Perú? Ajá, a ver, departamento que registra mayor latitud en el Perú. Puno. A ver, Puno nos dice, ¿qué dicen muchachos? ¿Qué opinan? ¿Será Puno? ¿Es verdad? A ver, chicos, vamos respondiendo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? A ver. Yair, con mayor latitud primero. Si es con mayor latitud, claro, es Tacna, pues, claro. Mayor latitud, Tacna. Muy bien, así es. Muy bien. Entonces, Tacna es el departamento que tiene mayor latitud. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es el departamento que tiene menor latitud? A ver. Bianca nos dice que Loreto, igual que Adelit, exactamente, muy bien, Loreto, pues Loreto está más próximo, más cercano al Ecuador terrestre, por ende registra menor latitud. Raúl, claro, ese es un error bastante frecuente, Raúl. Nosotros
Cuando hablamos de latitud, Tumbes, dice, ¿no? Tumbes está cerca del Ecuador, está en la frontera con Ecuador. Claro, pero con la República, no con el círculo máximo. Acuérdate que Loreto está un poco más arriba que Tumbes, ¿no? Entonces, no es Tumbes, pareciera que fuera, pero no lo es más bien Loreto. Muy bien, muy bien. Ya, ahora, ¿cuál es el país de América del Sur que registra mayor latitud? País de América del Sur que registra mayor latitud. Claro, Raúl, muy bien. Chile, pues, ¿no? Tierra de Fuego. Ajá, muy bien, Yair. Le. Así es, Chile. Ajá, sí, es correcto. Muy bien. Ya, ahora, ya que estamos hablando de la latitud, ¿no? A ver, podríamos preguntar si se nota acá. Acá. A ver, ahí tenemos América del Sur, ¿no? A ver, ¿por qué países de América del Sur pasa la línea ecuatorial? O, para decirlo de otra forma, ¿no? ¿A qué países se les llama ecuatoriales en América del Sur? Hay 3 países que son ecuatoriales, porque en América del Sur por ahí pasa el ecuador terrestre o línea ecuatorial. ¿Cuáles son los 3 países ecuatoriales? Ecuador, Colombia y Brasil. Ecuador, Colombia y Brasil. Muy bien, así es, muy bien. Ya, Ecuador, Colombia y Brasil son países ecuatoriales. Perú no. ¿A qué distancia estamos? Estamos a una distancia angular de 1 grado nomás. Por nada, por poquito, por apenas 1 grado, pues no somos país ecuatorial. ¿Ya? En América del Sur, el Ecuador terrestre pasa por Ecuador, Colombia y Brasil. Venezuela está más arriba todavía, Raúl. ¿Ya? Está más arriba. Muy bien, entonces seguimos. Estamos en longitud ahora. Longitud. Ahora, estas preguntas son interesantes, pues, porque nos permiten, primero, pensar, ¿no? Y segundo, pues, ir almacenando información, ¿no? Ya es más sencillo cuando yo tengo claro, por ejemplo, ciertos datos. Longitud es la distancia que hay en grados, minutos y segundos desde un punto cualquiera de la Tierra al meridiano base. La longitud mínima, 0 grados, corresponde a todos los lugares ubicados en el meridiano base. La longitud máxima es 180 grados. Las direcciones que puede asumir son longitud oeste, longitud este. Todos los puntos situados sobre un mismo meridiano tienen la misma hora y la misma longitud. Ajá, muy bien. Entonces la longitud, distancia que hay en grados, minutos y segundos desde cualquier punto de la Tierra con respecto al meridiano base. A ver, entonces chicos, la pregunta del millón. ¿Cuál es el departamento o región del Perú que registra mayor longitud y menor longitud respectivamente? Loreto con mayor longitud. A ver, ¿será correcto? A ver, ¿será correcto, chicos? Loreto registra mayor longitud. Mayor ¿Vamos longitud, bien? Piura, y menor longitud, Madre de Dios. Claro, esa es la respuesta correcta. Piura está más al oeste.
¿ya? Más al oeste, y por ende registra mayor longitud. Muy bien. En cambio, Madre de Dios, ¿no? Está más cerca al meridiano base. Por ende, registra menor longitud. Muy bien. Entonces, si nos preguntan sobre Perú, ya sabes, Piura es el que registra mayor longitud y Madre de Dios menor longitud. ¿Ya? Por si acaso. A ver, ya que estamos en esta onda de estar preguntando esto, y para que nos resulte más claro, a ver, pregunta, cuál es el país de mayor longitud en América del Sur y el de menor longitud en América del Sur también? A ver, países de América del Sur que registran la mayor longitud y la menor longitud respectivamente. A ver, respuestas, chicos. Respuestas. Ya, a ver. Yair nos dice Perú y Brasil. Así es, respuesta correcta, Yair. Muy bien, te felicito. Exactamente, esa es la respuesta. Perú es el país más occidental de América del Sur. Por un poquito le gana a Ecuador, pero le ganamos, pues. Entonces somos el país más occidental de América del Sur, por Piura, justamente. Entonces estamos más al oeste, por eso somos el país con mayor longitud. ¿Y cuál es el país con menor longitud? En este caso, el país con menor longitud va a ser pues Brasil. Ojo, Raúl, para que no dudes, recuerda que si te dice latitud es con relación al ecuador terrestre. Si te dice longitud es con relación al meridiano base. ¿Ya? Ojo, ojo con ese dato. Entonces, si me dice latitud, allá. ¿Qué tomo como referencia? El ecuador terrestre. Si dice longitud, ¿qué tomo como referencia? Al meridiano base. Muy bien. Entonces creo que ahora está mucho más claro, ¿no? Está más claro lo que estamos diciendo. Por si acaso, vamos a más adelante a seguir revisando estos temas, ¿ya? Que son recurrentes, así que no se preocupe, no se desespere. Muy bien. Sigamos viendo la red de coordenadas geográficas. Tenemos aquí altitud y altura. Altitud y altura. ¿Qué es la altitud? Es la distancia vertical desde cualquier punto de la superficie terrestre al nivel medio del mar. Ajá, al nivel medio del mar. Muy bien, es la altitud. Ya, esa es la altitud. Distancia vertical de cualquier punto de la superficie terrestre al nivel medio del mar. Ya, ahora, pregunta entonces. Pregunta. A ver, María mide 1,60 m. María sube a un rascacielos al piso 50. Cuando María sube, ¿qué cambia en María? ¿La altitud o la altura? Ya.
La respuesta, mira, María, dijimos, mide 1,60 m de altura. María sube a un ascensor en un edificio de 50 pisos. Cuando María sale del ascensor y se encuentra en el piso 50, ¿qué es lo que ha cambiado en María? La respuesta es, ¿no? La respuesta correcta será la altitud, nada más. ¿Por qué? Porque la altitud es la distancia vertical desde cualquier punto de la superficie tomando como referencia el nivel del mar. O sea, ahora la ubicación de María es de varios metros más, ¿no? Respecto al nivel del mar. Entonces ha cambiado la altitud. Pero la altura no, porque la altura sigue tomando como referencia el nivel de base, o sea, el suelo. María seguirá midiendo en el piso 50 1,60 m. O sea, ahí no ha cambiado la altura de María. Sigue midiendo 1,60 m, Eduardo. Así es. Entonces, este concepto tan sencillo de entender, por ejemplo, constantemente lo equivocan los periodistas deportivos. Porque, por ejemplo, a veces para justificar cuando la U y la Alianza Cristal pierden en Huancayo, Cusco, dicen que fue como resultado, ¿no? Como influencia de la altura. ¿Acaso cuando un jugador va al Cusco o a Huancayo o a Huaraz, acaso se reduce, se hace más pequeño, se reduce su tamaño? No. Ahí no influye la altura, lo que influye es la altitud. Eso es lo que cambia. Y sin embargo, la gente lo repite y lo repite equivocadamente. El factor ahí que interviene no es el factor altura. La altura es constante, se mantiene, sigue siendo igual. El jugador que mide 1,80 m en Lima seguirá, ¿no?, midiendo 1,80 m pues en La Paz, ¿no? En cambio, lo que sí ha cambiado es la altitud, definitivamente, ¿no? Eso sí cambia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? La gente erróneamente cree que la altura y la altitud son sinónimos, y no es verdad, no son sinónimos, son dos puntos distintos, ¿no? Una cosa es altura y otra cosa es altitud. No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Ya eso lo tenemos que tener claro. Por ejemplo, ¿cuál es la ciudad más alta del mundo? ¿Cuál es la ciudad que registra la mayor altitud? Para hablar con propiedad, ¿no? ¿Cuál es la ciudad que registra, ¿no?, mayor el récord, ¿no? Es Aucanquilcha, en Chile, 5.334 metros sobre el nivel del mar. Disculpen, lo he puesto en mayúscula, pero claro, obviamente tendría que ponerlo en minúscula por ahora, es solamente por un tema de teclado. Entonces, por ejemplo, Aucanquilcha es considerada pues como la ciudad, ¿no?, de mayor altitud. Y, por ejemplo, ¿cuál es considerada, ¿no?, cuál es considerada la ciudad que tiene menor altitud? O sea, que está muy por debajo, ¿no?, muy por debajo del nivel del mar, ¿no? Esa es Jerusalén y Amán, ¿no? Que se encuentran a menos 396 metros respecto del nivel del mar, ¿verdad? Esas son las dos ciudades que registran la menor altitud.
¿no? Entonces, Jerusalén y Amán está, mira, respecto al nivel del mar, a 396 metros. O sea, están 396 metros por debajo del nivel del mar. Muy bien. Posiciones geográficas. Ahora, las antípodas. A ver, vean ustedes aquí. Se denominan así a los puntos ubicados en los extremos de un diámetro terrestre. Ajá, esas son las antípodas. Dice que están separados por 180 grados, tienen 12 horas de diferencia y tienen estaciones opuestas. Y se puede ver acá, pues, ¿no? Por ejemplo, tienen 12 horas de diferencia. Quiere decir que uno tiene 10 de la mañana y el otro tiene 10 de la noche. Están separados por 180 grados y tienen estaciones opuestas. Aquí, por ejemplo, en el sur es verano, en el norte será invierno. Entonces, estas son las antípodas. Luego tiene los antecos. Los antecos nos dice que son, acá están los antecos, son dos puntos situados en un mismo meridiano. Acá se puede ver que están compartiendo el mismo meridiano. En hemisferios opuestos, acá hay uno en el norte y el otro en el sur. Con igual distancia, son equidistantes al ecuador. Se caracterizan por ser o por tener igual hora. Claro, está en el mismo meridiano, tiene la misma hora. Igual distancia al ecuador. Claro, son equidistantes. Tienen igual zona térmica. Claro, pues si uno está en la zona tropical, el otro también. Tiene la misma longitud. Claro, al tener la misma hora, tiene la misma longitud. Luego dice, están en estaciones opuestas. Claro, uno está en el norte y el otro está en el sur. Entonces, esa es la característica que tienen los antecos. Los antecos. Ajá. Qué interesante esto, ¿ah? De las posiciones geográficas. Muy bien. Luego tenemos los periecos. Los periecos, ajá. Se denomina así a los puntos situados a extremos de un mismo paralelo, en hemisferios opuestos, este y oeste. Están separados por 180 grados. Entonces, acá, mira, en este mismo paralelo, acá, en este mismo paralelo, tenemos a los periecos, aquí. Se observa, ¿no? El puntero láser, chicos, ahí están los periecos, mismo paralelo. ¿Por qué se caracterizan? Porque tienen la misma latitud, claro, están a la misma distancia del ecuador, entonces tienen la misma latitud. ¿Tienen la misma estación? Claro, porque están en el mismo hemisferio, por lo tanto, si están en el mismo hemisferio, tienen la misma estación. ¿Tienen diferente longitud? Claro, porque uno está en este meridiano y el otro está en este otro meridiano. Tienen diferente longitud. Ahora, al tener diferente longitud, tienen diferente hora. Este tendrá un meridiano con otra hora y este otro tendrá otro meridiano con otra hora también. Entonces, obviamente, van a tener diferente longitud, diferente hora, ¿no? Esa es la explicación. ¿Ya? Van a tener diferente longitud, tiene diferente hora. Muy bien, chicos, entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Les decía al principio, cuando nos conectamos, de que íbamos a hacer primero la teoría, dado que este tema de geodesia está muy relacionado con el tema que vimos la semana pasada. Entonces íbamos a hacer la teoría y la próxima clase, que es el día viernes me parece,
Ahí sí vamos a tener, porque la unidad es más corta, vamos a tener el espacio de desarrollar y explicar la práctica número 2 y la práctica número 3. Por si acaso, esta diapositiva ya está en los archivos del equipo, lo mismo que la práctica 2 y lo mismo que la práctica 3. Así que no se preocupe, la próxima clase, que es el día viernes por la tarde, vamos a completar la revisión de las prácticas y vamos a ir explicando, porque hay algunas preguntitas que requieren cierta explicación. Entonces, para los que están preocupados por el material, profesor, ¿cuándo sube el PPT? El PPT ya está en el equipo. Profesor, ¿cuándo va a subir la práctica 2 y 3? Ya la quiero desarrollar. Ya está publicado también. Profesor, ¿cuándo nos va a dar las claves? ¿Cuándo nos va a explicar las claves? Eso lo vamos a hacer el próximo día viernes. El próximo día viernes nos vamos a dar el tiempo y el espacio para poder completar. ¿Ya? Para poder completar. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Hasta aquí todo claro. ¿Alguna inquietud? ¿Se escuchó bien? ¿Se entendió bien todo lo que hemos explicado el día de hoy, chicos? Sí, profesor, todo muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, chicos, no me queda más que agradecerles, como siempre, por su asistencia, por su puntualidad, por su participación. Y entonces, pues, les voy a dar un fuerte voto de aplausos a todos, cada uno de ustedes, ¿ya? Por haber asistido a la clase, por haber participado, por haber intervenido. Ya sabes que acá nos podemos equivocar, nos podemos de pronto confundir, pero no tiene ninguna importancia, porque al final este es justamente el espacio donde yo me puedo equivocar sin problema. El profesor nunca me va a decir, oye, ¿por qué te equivocas? No. Al contrario, ¿no? La idea es que acá se aprenda. Y si me equivoco, pues me corrijo y aprendo. Entonces, estos son esos espacios donde yo puedo equivocar, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Gracias por todo, chicos. Que tengan muy buenas tardes y que tengan una bonita semana. Nos estaremos viendo el próximo día viernes, ¿ya? Que les vaya muy bien, chicos. Hasta luego. Hasta la próxima edición de nuestra clase. Saludos. Cuídense, chicos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Hasta la próxima.